Bueno, un gusto compartir con ustedes este encuentro con Beatriz Greco, que nos va a plantear en esta charla la autoridad pedagógica, construcciones, intervenciones y dispositivos que hacen escuela. Es para nosotros un verdadero honor contar con Beatriz, que nos ayude a pensar y reflexionar en el contexto que estamos viviendo la autoridad pedagógica. Cómo generar esta posibilidad de encuentro en un espacio donde no hay referentes, donde no hay puntos de anclaje, donde lo líquido es lo que nos constituye. Que ella nos ayude a poder pensar a los institutos de formación docente cómo generamos y educamos en un contexto tan incierto y tan cambiante, ¿sí? Cómo pensamos otras formas de autoridad, diferentes a las tradicionales, cómo generar desde esta situación de crisis educativa en la que estamos, otras posibilidades de referencia y de formación para quienes están en procesos formativos, ¿no? Ese es el desafío que queremos tratar de empezar a pensar hoy en esta charla que el Ministerio ha organizado. Bueno, buenas tardes, bienvenidos al ciclo de charlas interactivas. Hoy está con nosotros la doctora Beatriz Greco para abordar la tercera charla que trabajará el tema de autoridad pedagógica, como decía Rosana, pensándolo fundamentalmente desde los institutos de formación docente. Beatriz Greco es doctora en Filosofía y Ciencias Sociales por la Universidad de París y la UBA, licenciada en Psicología por la UBA y licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de El Salvador. Actualmente es profesora adjunta a cargo de Teorías Psicológicas de la Subjetividad de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y jefa de trabajos prácticos de Psicología Educacional de la carrera de Psicología de la UBA. Trabaja en formación docente, coordinando ciclos de acompañamiento a directivos y coordinadores de institutos. Coordinó entre el 2009 y el 2015 el programa para equipos de orientación del Ministerio de Educación de la Nación. Es autora de diversas publicaciones, la más reciente, Equipos de Orientación Escolar, la intervención como experiencia en el 2020, Educación Homo Sapiens, la autoridad pedagógica en cuestión, 2015, Homo Sapiens, Emancipación, Educación y Autoridad, 2012, Noveduc, el espacio político, democracia y autoridad, 2012, Prometeo. Así que bueno, sin duda en los institutos hemos trabajado de diferentes maneras, indirectamente con Beatriz, porque siempre su bibliografía nos ha acompañado. Así que bienvenida Beatriz, un gusto tenerte con nosotros en este ciclo de charlas. Bueno, muchísimas gracias Mabel, Rosana. Para mí es un gusto enorme estar de alguna manera en la provincia, así sea en forma virtual, y por supuesto con el nivel superior, donde tengo parte de mi corazón después de muchos años de trabajo como formadora y también habiendo trabajado seguramente algunos y algunas de quienes nos están escuchando, formadores, formadoras, directivos, sobre todo equipos directivos, han participado del ciclo que coordiné en el Info hace algunos años. Así que, bueno, saludarlas con un fuerte abrazo a la distancia y bueno, y poder trabajar esta temática que de alguna manera, fíjense cómo hay algunas cuestiones que ya veníamos hace mucho tiempo trabajando, es el caso de autoridad pedagógica, que hoy cobra una relevancia distinta, no sé si mayor, más profunda, tal vez sí, ¿no? Como decía recién Rosana, más disruptiva, en el sentido de que hay algo de ese lugar de autoridad hoy que no puede dejar de ser interrogado. Ahora bien, ¿en qué sentido sí, vamos a referirnos a la autoridad? Porque me interesa fundamentalmente poder hacer, en principio, un planteo de por qué para mí hay un primer paso, un primer desplazamiento que tenemos que poder hacer para entender la cuestión de la autoridad,
que tiene que ver con problematizar sus sentidos, ¿sí? Ahí estoy compartiendo, me avisan cualquier cosa, Mabel, Rosana, si se está viendo bien y bueno, si estoy compartiendo el Power. Digo, hay algo de este concepto de autoridad pedagógica que nos interroga desde hace mucho tiempo. Yo les diría por varias razones. Una de ellas es porque durante unas décadas determinadas comenzó a presentarse lo que a menudo se llama crisis de autoridad. Una crisis de autoridad que por supuesto no viene de autoridad pedagógica, que no viene sola, que no viene desgajada de sus condiciones históricas, ¿no? Una crisis de autoridad pedagógica que uno podría vincularla, ponerla en relación con la crisis de autoridad política, con una crisis de autoridad en muy diversos ámbitos y sentidos, en donde ese lugar de autoridad que aparece casi, ¿no? Falto como que no se pudiera interrogar, ni cuestionar, ni mover en el sentido de poder pensar otras formas de autoridad, pareciera que eso dejó de tener lugar. Esa autoridad monolítica, tal vez algunos dicen muy emparentada al autoritarismo, comenzó a horadarse, a perder, si ustedes quieren, ese suelo sólido de las instituciones que en otro tiempo supimos habitar y que entonces nos demanda y nos viene demandando hace mucho tiempo, y sobre todo les diría en formación docente, repensar, volver a pensar qué decimos cuando decimos autoridad. Y es ahí donde yo les diría que en buena parte de mi trabajo, y creo que esta clave es muy interesante de retomar en este tiempo de escolaridad y formación a la distancia, y en este tiempo de regreso progresivo, o cuando estamos pensando el regreso a los espacios físicos de la escuela, de los institutos, hay algo de ese hacer escuela, en el sentido de hacer institución, que nos sigue, que les diría que nos desafía todavía más. Ya para mí el ejercicio de autoridad venía siendo una conceptualización necesariamente articulada con este hacer escuela. Es decir, la escuela de hoy aparece, no me estoy refiriendo solamente a la escuela en contexto de pandemia, sino a la escuela contemporánea, aparece con un requerimiento muy fuerte que es el de el establecimiento de otros vínculos, de vínculos democráticos, de vínculos igualitarios, en un sentido en que voy a desplegar dentro de un rato. Relaciones pedagógicas que habiliten una circulación de la palabra que tal vez en otros momentos no existía, otras miradas, el reconocimiento de otras identidades que acceden, que llegan a la escuela o que llegan a los institutos y que probablemente para una perspectiva o para un paradigma de otro tiempo histórico fueran identidades, sobre todo de estudiantes, que pocas veces pensábamos posibles, ¿no?, de llegar a la escuela. Pongo un ejemplo. A partir del 2006, de nuestra Ley Nacional de Educación, la escuela secundaria se vuelve obligatoria. Por lo tanto, aún con todas las dificultades que tenemos para que efectivamente sea obligatoria y todos nuestros estudiantes y nuestras estudiantes lleguen y sostengan y concluyan su trayectoria, a pesar de todas esas dificultades, el hecho de la obligatoriedad de la escuela secundaria conmueve de alguna manera ese ejercicio de autoridad y conmueve el lugar de la escuela secundaria. Si llegan muchas más estudiantes
que en otros momentos no lo hacían a la escuela secundaria. ¿No hay algo de esa escuela secundaria que se conmueve profundamente? Y entonces, si esa escuela se conmueve, no hay como componente constitutivo de la escuela en general y de la formación docente también, la autoridad como componente constitutivo, ¿no es entonces un territorio que tenemos que poder explorar de otras maneras? ¿Podríamos pensar el ejercicio de una autoridad que fuera democrática, de una autoridad emancipatoria, como me gusta proponer y como lo he hecho en alguno de mis textos? Un poco provocativamente poniendo en relación dos términos que hasta uno podría decir parecieran oponerse: autoridad y emancipación. Porque claramente, ¿no? Emanciparse significa, si ustedes quieren, y esto lo podríamos constatar en los libros de los quienes han estudiado el concepto desde la filosofía, desde la sociología y en los mismos diccionarios, emanciparse es soltarse de la mano de la autoridad. Entonces, me interesó poner a jugar otras significaciones de la autoridad, que no fueran tan rápidamente asociadas al ejercicio del mando de uno sobre otro, como si fuera les diría, una asociación muy rápida que aparece, como si la autoridad tuviera más que ver con el autoritarismo que con una figura que promueve despliegues subjetivos, crecimiento, posibilidades, aperturas, todo eso que sabemos hacer los y las docentes y los y las formadoras que habitamos los institutos de formación docente. Yo les diría que, por otro lado, este desafío que se viene planteando ya hace tiempo, que es el de hacer una escuela democrática, y esto quiere decir con un fuerte reconocimiento en los hechos, en los gestos, en los actos formativos, de que ahí hay un sujeto de derecho, ¿sí? Por supuesto en los institutos con estudiantes adultos y adultas, pero del mismo modo a partir de la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en los niveles obligatorios. Sujetos, niños, niñas, adolescentes que son sujetos de derecho. Por lo tanto, a ser reconocidos en su palabra, en su opinión, en su cultura, en sus maneras de ver, de percibir el mundo. No para permanecer en esa percepción y no transformarla, sino justamente la educación, ¿no? Es eso, es transformación. Digo, hay algo en la formación docente que nos desafía, si ustedes quieren, doblemente. Porque por un lado estamos formando futuros y futuras docentes que van a hacer un ejercicio de autoridad en los niveles obligatorios y que por lo tanto tienen que aprender, tienen que formarse en esa autoridad. Una pregunta posible sería si la autoridad se aprende y si se forma y cómo se forma, a través de qué procesos. Yo pienso que sí, que hay procesos específicos de formación para la construcción de una autoridad pedagógica y que muchos de esos procesos tienen que ver con lo que los propios estudiantes, las propias estudiantes vivencian, atraviesan como experiencia en relaciones de autoridad en los institutos. ¿Cómo pensar una autoridad democrática de un futuro o futura docente si en el instituto mismo vive y se ve en relaciones de autoritarismo? Podríamos poner ahí, ¿no?, una interrogación. Por supuesto que los institutos de formación docente hace mucho tiempo, ya desde la
creación, ¿no?, del Infod y de políticas de la formación docente se viene trabajando en torno a cuestiones que hacen a también su democratización como institución. Ahora bien, ustedes saben, porque forman parte de los institutos, porque construyen todos los días esa formación en la que se ven inmersos e inmersas nuestros estudiantes, que la construcción de autoridad pedagógica requiere de múltiples hilos, de múltiples maneras de hacer ver, de dar a ver qué quiere decir ejercer la autoridad pedagógica y ejercerla en un sentido democrático. Les propongo que vean esta imagen, si alguno de ustedes transitó alguna clase que yo haya dado o charla, ¿no? La deben conocer, la uso mucho. Es una imagen que a mí me gusta mucho y que, bueno, están invitados e invitadas si quieren a colocar allí en el chat algunas palabras que sugieren, que les van sugiriendo estos trazos, ¿no?, que hace René Magritte, este pintor surrealista, que como buen surrealista lo que hace es provocar, ¿no? Nos provoca el pensamiento, interrumpe una visión naturalizada de lo que vemos. ¿Qué vemos? ¿Un pintor que pinta un huevo? No, un pintor que mira un huevo y pinta otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué querrá decir allí Magritte con esta interrupción, si ustedes quieren, entre la percepción y la acción de este pintor? ¿Y qué nos sugiere la imagen? No sé si tenemos por ahí algunas Enseñar palabras. a volar, dicen. Enseñar a volar, transformación, potencial, evolución. Claro. Proyección. El futuro. Fíjense que en general son palabras que podríamos pensar perfectamente para el trabajo que hacemos. Metamorfosis, ¿no? Dicen. El trabajo de la educación y de la formación tiene mucho que ver, ¿no?, con esas palabras. Tienen que ver con la transformación, con el futuro, con la proyección. Quienes formamos, y yo les diría evolución, crecimiento, ¿no? Nos hace pensar en algo que se transforma, pero no de cualquier manera. Incluso uno podría decir, ¿no?, con un término que usamos mucho en educación, que es entre el huevo y el pájaro hay una trayectoria. Ahora, y Magritte no necesariamente la pinta. O sea, lo interesante es eso, ¿no? Es lo que la pintura nos muestra y lo que no nos muestra, pero lo inferimos o lo imaginamos. Alguien dice, ve más allá de lo presente, lo que tenemos que hacer como docentes. Sí. Perspectiva, apertura porque no se cierra en sí mismo. Transformación para el futuro. Efectivamente. Y fíjense que es muy interesante, me parece que efectivamente es así, es un cuadro que moviliza estas significaciones que tienen mucho que ver, ¿no?, con la perspectiva de futuro. Y la educación es eso, es una mirada sobre quién es hoy ese huevo, pero en simultáneo una proyección hacia quien podrá ser, ¿no?, hacia quien aún no es.
Es interesante eso. Las docentes nos ocupamos, fíjense, de alguien que todavía no está. Pero hay gérmenes, hay inicios, hay orígenes que a veces son frágiles, ¿no? ¿Vieron cuando tenemos ahí delante un estudiante cuya trayectoria tambalea, flaquea, parece que no podrá sostenerse y sabemos que sosteniendo, andamiando, generando, bueno, ni qué decirlo en este momento, ¿no? Cuando sabemos que las trayectorias de nuestros estudiantes en todos los niveles, y por supuesto en el nivel superior, corren grandes riesgos de quebrarse, de interrumpirse, porque no tenemos los espacios físicos, los tiempos habituales, ¿no?, de las instituciones. Ahora, fíjense que yo les podría preguntar también, ¿hay alguien que este cuadro le resuena no tan positivamente, de una manera un tanto más, no sé, imperativa o negativa? No sé si alguien se animará a escribir o estará pensando, o se hará la pregunta, ¿no?, acerca de, pero ¿y cómo sabe este pintor o este pintor maestro que de ese huevo va a salir ese pájaro y no otro? U otro ser, ¿no? Otro animal, no sé. Podríamos imaginar y podríamos utilizarlo, si quieren, al cuadro como una metáfora de a quién miramos cuando educamos o cuando formamos. ¿Solo pensamos en quien va a tener que ser, en quien se va a tener que transformar? ¿O también vemos a quien está ahí, ¿no?, ante nosotros, con nosotros, en diálogo con nosotras, en términos de esa relación pedagógica que es efectivamente la que transforma? Ahí dicen algunos, puede ser que esté ignorando lo que tiene que ver y hacer, cómo la mirada del otro también condiciona, lo que muchas veces se pretende del maestro, que imagine mucho más con las herramientas que se le da. ¿Será la idea o la expectativa del autor? Después hablan de cómo está vestido, de la mirada. Sí. Cierta determinación, podría nacer otro animal que no sea pájaro. Claudia dice, vemos el huevo y el ave. Me rememora la cuestión de la alteridad. Si el autor piensa que va a salir ese pájaro, es porque, ay, se me va la pantalla, es porque piensa que son todos iguales. Bueno, por eso, miren qué interesante cuando podemos, ¿no?, pensar, en este caso estamos viendo una obra de arte, y como toda obra de arte, lo que nos propone no es una mirada única, lineal, ni homogénea, sino que el arte lo que hace es abrir significados. Y entre todos esos significados, incluso tenemos significados que se oponen, ¿no? Que uno podría decir, bueno, podría ser un pintor / maestro, ¿no?, que ejerce una especie de autoritarismo porque define de antemano quién va a ser ese otro sin tomar en cuenta, ¿no?, esa subjetividad, ese que podríamos representar en el huevo. Por supuesto que los seres humanos no somos huevos, no somos seres de una naturaleza ya dada, justamente, ¿no? Por eso la educación. Y entonces yo les diría, hay en este cuadro algo paradojal, que para mí es el pensamiento paradojal de la autoridad. La autoridad es un lugar paradojal. Es un lugar donde nos asentamos y miramos, ¿no?, a un otro, la autoridad pedagógica, para que
o genere una transformación, un desplazamiento hacia un futuro y hacia un lugar determinado, ¿no? En las instituciones tenemos definido hacia dónde queremos conducir a nuestros y nuestras estudiantes. Tenemos esas trayectorias, ¿no? Ya diseñadas, régimen académico, diseños curriculares, espacios de la teoría, de la práctica, disciplinares, bueno, todo eso, ¿no? Que conjuga y que de alguna manera contiene y también compone la formación docente. Piensen todas las dimensiones que se ponen en juego para que una trayectoria formativa ocurra. Y que acá aprovecho, ¿no? Aprovecho para adelantarme tal vez a otro concepto que no es el de autoridad, sino el de trayectoria, que me gustaría que trabajemos en próximos encuentros, porque la trayectoria es una cuestión institucional, está dada porque allí hay instituciones, porque no basta con decir trayectoria y pensar en un estudiante. La trayectoria no es un recorrido individual solamente, puede estar encarnado por sujetos específicos, con nombre y apellido, de hecho, así es. Pero esa trayectoria formativa se produce porque allí hay un instituto que la está pensando, que la está construyendo, que está definiendo por dónde tendrá que pasar este sujeto para comprender qué es enseñar en el nivel primario o secundario o inicial, qué es enseñar en el área de las ciencias sociales, de las ciencias biológicas, etc. Digo, fíjense que hay algo de una composición a la manera de una obra de arte que ocurre en los institutos, a veces, les diría, porque no por culpa de nadie, sino porque nuestras instituciones pensadas en la modernidad son instituciones generalmente fragmentadas. Ni hablar de la escuela secundaria, ¿no? Donde los chicos, las chicas siguen teniendo, ¿no? 12, 13 materias, saberes compartimentados, y profesores y profesoras que, se hacen cargo de esos pedacitos de conocimiento en trayectorias que esos chicos, esas chicas terminan armando a modo de rompecabezas. Bueno, algo parecido pasa en el nivel superior, pero en la formación docente. Yo les diría, entonces, que como vamos a seguir encontrándonos y el concepto de trayectoria va a ser uno de nuestros motivos de trabajo, lo voy a dejar acá, pero lo enuncio porque me interesa muchísimo pensarlo, y sobre todo en este momento, la cuestión de que la trayectoria es una cuestión institucional, que se va encarnando en los sujetos singulares. Pero pensémosla desde todo lo que las instituciones ofrecen para que esa trayectoria se produzca, se sostenga y termine. El cuadro, para volver a él y para volver a la autoridad, les diría, a mí me trae resonancias de, bueno, yo he trabajado sobre todo autores de la filosofía para poder nutrir el concepto de autoridad desde un lugar diferente, porque si ustedes van al diccionario se van a encontrar con que autoridad es sinónimo de dominio y de obediencia, de alguien que está arriba y otro que está abajo, de sistemas jerárquicos. Pero claro, eso en educación y en formación docente no nos alcanza para entender qué es la autoridad. Esto no quiere decir que no haya autoritarismo en nuestras instituciones, por supuesto que lo hay, y que es encarnado en sujetos específicos determinados que ejercen el autoritarismo. Lo que quiero decir es que
los campos disciplinares de la filosofía política, nos ayudan a pensar, por ejemplo, a la autoridad de la mano, por ejemplo, de una autora como Hannah Arendt, que dice que la autoridad, en su sentido más antiguo, quiere decir ser autor, autora, y hacer crecer, aumentar. Y entonces podríamos pensar que hay algo de esto, ¿no?, en el trabajo de este pintor maestro, que es el de dar las condiciones de un proceso que aún no está y de hacerlo crecer. Porque en general esos procesos muy iniciales, ¿no?, que son esos aprendizajes y esa formación que ocurre en los sujetos de la formación y en los niveles obligatorios, son procesos no siempre, ¿no?, fortalecidos. En general, lo que nace, lo que está como originándose, es frágil. Entonces, para Arendt, la autoridad, la autoritas romana, era la que se hacía cargo de que eso que nacía creciera. Ella lo pensaba en términos políticos, ¿no?, en términos de la fundación de una ciudad. Fíjense, la autoridad es quien funda para Hannah Arendt. Y quien eso que funda lo sostiene y lo acompaña de un modo que se produzca ese crecimiento. Ahora, ese proceso no es de la autoridad. Ese proceso es del sujeto que lo transita. Hay algo que no vamos a terminar nunca de capturar, de atrapar en ese ejercicio de autoridad, justamente porque la subjetividad no es completamente, afortunadamente diríamos, atrapable ni contenible en un espacio determinado. Siempre habrá, ¿no?, la posibilidad para un lado o para otro de que esa subjetividad transite el proceso que proponemos. Otra manera de articular la concepción de autoridad que a mí me ha interesado particularmente es la de, bueno, a partir de esta imagen, ¿no?, que trae también resonancias de la formación y de lo que acabo de decir hace un ratito. Uno podría mirar esta imagen de Escher, de las manos dibujando, como una mano que se dibuja a sí misma. En definitiva, ¿no?, va a decir Ferri, cada uno se forma a sí mismo o a sí misma, con los materiales que nos ofrecen las instituciones, nuestros profesores, profesoras, pero en definitiva la formación es la que cada uno, cada una se da en ese tránsito de aprendizajes, de experiencias, de relaciones, de vínculos, y con ese material compone su propia formación, su propia historia, sus deseos, sus elecciones, ¿no? Piensen en sus estudiantes actuales, en esos y esas que se están formando hoy para ser docentes y en este contexto, cuánto, ¿no?, de esas propias historias, de ese deseo efectivamente de recibirse como docente y de poder llegar en algún momento a una escuela a trabajar, ¿qué compone esa construcción de autoridad? ¿Y cuánto de nuestra propia trayectoria está en juego en esa construcción? ¿Cuánto de la relación que establecemos con ellos, con ellas, es parte de eso que está ocurriendo en la formación? No es ajeno, es constitutivo. No como un modelo, no como un modelo. El año pasado, trabajando en un instituto acá en Ciudad de Buenos Aires, yo trabajaba este concepto de autoridad y efectivamente esas estudiantes decían,
yo me voy del instituto sabiendo qué tipo de maestra no quiero ser, qué gestos no quiero tener, porque los viví en otro momento, en la escuela, pero también acá dentro del instituto. Y también me llevo los modos en que sí, en que me mostraron que sí puedo ser alguien que escucha, porque lo viví, porque atravesé la experiencia de una relación pedagógica en la que mi profe me habilitó, me mostró, me autorizó, pero no una autorización en términos de, toma, yo te autorizo, a partir de ahora podés, sino que es en la transmisión de saberes, de conocimientos, de formas de hacer, de procedimientos, y es a través de nuestros gestos que la autorización a enseñar se va produciendo. Esos chicos, esas chicas que se reciben, muchas veces, bueno, van construyendo esa autorización. Muchos dicen, todavía no nos sentimos autorizados y autorizadas, ¿no? En el sentido más simbólico de la palabra. Bueno, si yo vuelvo a la imagen, pienso en la idea de reciprocidad, ¿no? De hacerse mutuamente, de que la autoridad es una relación, fundamentalmente. Hay algo ahí en esa imagen que nos habilita a pensar un vínculo con uno mismo, con una misma, o con un otro, en donde muchas veces no sabemos quién hace a quién, ¿no? Hay autores que se preguntan, ¿pero quién hace a quién? ¿El maestro al alumno o el alumno al maestro? ¿Es mutuo? ¿Es recíproco? ¿Dónde comienza esa circularidad? Bueno, para algunos autores, por ejemplo para Alexandre Koyev, que él no se dedicó a pensar la relación pedagógica, pero sí a pensar la autoridad está hecha de reconocimiento. Es decir, alguien puede ejercer poder, obligarnos, incluso ejercer coerción y violencia para que alguien obedezca. Pero eso, dice Koyev, no es autoridad. La autoridad está hecha de reconocimiento. Es decir, lo interesante aparece ahí, ¿no? Cuando pensamos que la autoridad te la da el otro. La autoridad está en manos de quien la reconoce. Claro, perdemos autoridad o sentimos que no la tenemos y probablemente acudamos a gestos, ¿no?, que quieran obligar a que ese otro responda. Koyev va a decir otra cosa interesante, y es que la autoridad supone la renuncia a reaccionar en contra de esa autoridad. Renuncia. ¿Por qué renuncia? ¿Y por qué renunciamos, no? ¿Por qué renunciaríamos ante una autoridad, por ejemplo, de una maestra, de un maestro? Bueno, él va a decir, no va a tomar la figura del maestro, pero va a tomar la figura de un jefe, por ejemplo, y va a decir, renunciamos a reaccionar en contra de ese jefe porque hay algo del proyecto que ese jefe encarna que en el que a uno le interesa estar, participar, verse inscripto o inscripta. Es en ese sentido en que, fíjense cómo la autoridad empieza a recobrar, a nutrirse de significaciones mucho más complejas y mucho más interesantes, ¿no? Para pensar de qué manera reconfigurar ese lugar de autoridad. Volver a hacerlo o rehacerlo en este contexto, por ejemplo, ¿no? Hay una pregunta que, bueno, que muchos nos venimos haciendo, y justamente a partir de la llamada crisis de autoridad,
y que en mi caso motivó toda esta investigación que les cuento y que vine haciendo. Yo les decía anteriormente, me interesó poner en vínculo y en relación a la autoridad y a la emancipación. ¿Por qué? Porque justamente partí de la pregunta, ¿es posible educar sin autoridad? Mi hipótesis es que no es posible y que entonces la crisis de la autoridad, en todo caso, es la crisis de un cierto modo de ejercicio de autoridad, pero que no invalida, no elimina ni supone el acabamiento o ¿no? la imposibilidad de todo tipo de autoridad. Entonces, la tarea que nos queda es pensarla y ejercerla de otro modo, ejercer una autoridad reinventando, ¿no? Algo que tiene que ver con lo que las nuevas generaciones, sobre todo las nuevas generaciones y las nuevas generaciones de futuros maestros y maestras, demandan. ¿Cuáles son esos requerimientos? Un primer paso es tratar de entender, escuchar, abrir voces, ¿no? Cuestión que a veces se complejiza en este tiempo. Fíjense, si yo estuviera en este momento en un espacio físico, en un auditorio o en un aula con ustedes, posiblemente estaríamos dialogando y se escucharían las voces de ustedes. Tal vez este formato, justamente, alguna de las cuestiones que nos están pasando hoy es cómo hacemos para habilitar esas voces, para entender qué le está pasando a alguien que se está formando para maestro o maestra en su casa, estudiando a través de clases sincrónicas o campus, bueno, todo lo que estamos poniendo en marcha, pero no con, si ustedes quieren, la carencia de ese tipo de diálogo. No digo que haya una ausencia de diálogo, ¿no? Yo misma en la facultad sostengo clases sincrónicas todas las semanas y tenemos diálogo, por supuesto. Pero hay algo de una pérdida, de la pérdida del cuerpo allí, en esos espacios, del encuentro físico, de la mirada, ¿no? De la voz. Bueno, venimos de un modo de estar en la escuela y ese modo, por más que esta imagen sea una imagen antigua, dirán ustedes, ¿no? Tiene un formato que podríamos pensar de institución disciplinaria. Algunos dirán, esta escuela ya no existe más. Otros dicen, no sé si no existe más. Hay algo de esta escuela que sigue viviendo en cierto imaginario. Bueno, si tienen ganas de poner algo en el chat, pónganlo para abrir también, ¿no? Esta manera de pensar la autoridad, no solo como una persona, sino como algo que se inscribe en este dispositivo. Esta forma de pensar escuela concibió necesariamente una autoridad jerárquica. Es en consonancia con el dispositivo escolar moderno que la autoridad jerárquica se propone como, ¿no? Indudable, no cuestionable. Esta es una clase de educación física, ¿no? Por ejemplo. Hay alguien dice, condición indispensable es el respeto. Cuando los docentes son irrespetuosos es imposible considerar lo que tiene que aportar. Puede ser un doctor en sociología, biología, etc. Pero
Si como persona no respeta, nada de lo que sepa fecunda. Sí, Cuando no totalmente de acuerdo. trabajamos desde la diversidad, continuamos con esa forma de escuela. Sí, ahora bien, fíjense, hay algo, ¿no? Estas son las chicas del Normal 1 en 1930. Hay algo de este formato que todavía, me parece, sigue viviendo en cierto imaginario, no solo docente, sino imaginario social. Porque este dispositivo, que, bueno, ustedes deben conocer de sobra, ¿no? Los autores que trabajan la idea de dispositivo escolar moderno, en nuestro contexto Vaquero, Terilli, en otros contextos Trilla, es decir, ese dispositivo que se caracteriza por la homogeneización. Uno se podría preguntar, en este contexto, ¿había reconocimiento, respeto, como decía ahí él o la colega que intervenía? Probablemente sí hubiera respeto, pero el reconocimiento de la singularidad de estas chicas difícilmente era tenido en cuenta en términos de la diferencia, de esa diferencia que propone cada estudiante. Y esto no quiere decir que tengamos que conocer la vida privada de cada uno de nuestros estudiantes, sino que hay algo de que cuando enseñamos y formamos, pensemos que del otro lado hay singularidades, escuchando, haciendo propias o rechazando lo que decimos, entrando en debate. Y yo les diría, esta foto lo que nos muestra es una manera de formación docente, un tipo de formación docente que quedó probablemente en la historia, ¿no? Los rasgos del normalismo quedaron en la historia. Pero ¿no habrá algo de esto aún en nuestros imaginarios colectivos? Tanto de la formación como en social, ¿no? Digo, ¿no habrá algo aún operando ahí en términos de que la escuela es un trabajo con la homogeneización? Hay un relato que a mí me gusta mucho, que es el de Rosa del Río. Probablemente muchas lo conozcan. Es el relato de una maestra que recupera a Beatriz Sarlo en el libro La máquina cultural. Y Rosa del Río lo que cuenta es su propia historia profesional como docente, pero también su historia singular como hija de inmigrantes. Rosa tenía un papá sastre, español, y una mamá italiana que no sabía castellano y tampoco sabía leer y escribir. Y lo que Rosa cuenta es que ella llegó a la escuela primaria de su barrio, acá un barrio cercano a mi casa, un barrio muy sencillo, de gente trabajadora en aquel tiempo, y dice, la escuela me abrió la cabeza, me dio vuelta todo lo que yo había vivido hasta ese momento, porque me ofrecía objetos, relaciones con adultos y adultas distintos, ¿no? A los que vivía en la casa. Y esa experiencia de la escuela primaria a Rosa le da la certeza de que ella quería ser maestra. Es más, dice, que yo quería ser directora. Y que entonces tenía que ir a la escuela normal. Pero el destino para Rosa estaba un poco ya pensado. Ella iba a tener que ayudar en el taller de sastrería de su papá. Entonces fue todo un logro que la familia accediera a que ella vaya a la escuela normal. Y Rosa
le va muy bien, la escuela normal le brinda más aún, ¿no? Objetos culturales, música, poesía. Bueno, el relato es hermoso porque ella va narrando todo lo que le pasa con esa experiencia formativa. Y cuando llega a ser directora, ¿qué es lo primero que hace? El relato de Sarlo se llama De cabezas rapadas y cintas argentinas. Lo primero que hace es formar a sus estudiantes varones en el patio y traer al peluquero del barrio y cortarles a todos el pelo al ras. Claro, uno se podría preguntar, ¿qué le dio esa autoridad a Rosa? ¿La aprendió de alguna manera? ¿Se formó explícitamente para eso? ¿Tuvo una materia que se llamó autoridad pedagógica? No, probablemente no era un tiempo en el que el concepto de autoridad estuviera interrogado ni investigado. No había crisis en ese sentido de una autoridad pedagógica que, por el contrario, era condición de la transformación social que se estaba operando, ¿no? Porque esta escuela que nos estamos viendo aquí era parte de la construcción de un Estado-nación, tenía ese propósito. Y entonces Rosa se hizo cargo de esa construcción desde su lugar, ¿no? Por lo tanto, fíjense, mi propósito no es criticarla a Rosa, ella fue hija de su tiempo, mal podríamos decir, bueno, fue autoritaria, no lo fue, pensó en sus estudiantes, bueno, desde nuestra contemporaneidad, Rosa no podría ser juzgada, a mi entender. Pero sí lo que nos está mostrando la historia de Rosa es que la autoridad no puede ser pensada por fuera de su contexto histórico-político, ni de sus condiciones sociales de producción. La autoridad es parte de un proyecto político-pedagógico. Y cuando la pensamos sola, suelta, aislada, sobre las espaldas de cada uno, cada una de nosotras, estamos en problemas, porque se pierde ese carácter de institucionalidad que tiene la autoridad y que no se comprende sin ese proyecto político que encarnamos. Por supuesto, ¿no? Uno podría decir, bueno, yo estoy acá como, ¿no? Si quieren, entre comillas, una autoridad en el tema, y ustedes me escuchan porque hay algo que me sostiene en el lugar que hace posible mi palabra. Pero mi trabajo no es solo a título personal, ¿no? Sino que tiene primero una institución que me avala o que me sostiene o que me da un lugar. Y allí es donde la autoridad se ve encarnada por una persona con nombre y apellido. Pero la autoridad no se tiene, uno podría decir eso. La autoridad se ejerce temporariamente. Y creo que lo mejor que nos puede pasar, sobre todo en formación docente, es ir retirándonos de a poquito y que la autoridad se transforme en autorización, ¿no? En autorización de esos otros, esas otras que van a, nada, echar a andar su vuelo como profesionales de la educación. No sé cómo estamos con el tiempo, Mabel. Bien, Beatriz. Hay varias preguntas, de verdad, que nos deja a todos esto, ¿no? Como planteándonos varios puntos. Una docente dice, ¿cómo tener autoridad en estos tiempos desde la virtualidad? Bien. ¿Sí? Y Sí. otra docente pregunta, ¿sí? Interesante el vínculo autoridad y emancipación. ¿Y cómo se juega ahí la autonomía? ¿Qué otras posibilidades de autoridad habría cuando el sistema es jerárquico?
Sí. Bien, súper interesantes preguntas. Yo no sé si las puedo responder a todas, pero lo que podemos hacer, sí, es intentar construir un pensamiento en torno a estos interrogantes que se abren, ¿no? Uno podría decir, voy a ir a algunas ideas que para mí son potentes para pensar. ¿Qué quiere decir reinventar hoy la autoridad? Cuando digo hoy, no digo solamente en este contexto, pero sí también en el contexto de pandemia y en virtualidad. Porque uno podría decir, bueno, si la autoridad es una relación, no es un uno, hay algo de la virtualidad que me tiene que ofrecer algún tipo de materialidad para que esa relación se establezca. Es decir, para mí ejercer la autoridad en contexto de virtualidad no es simplemente, ¿no?, mandar unas tareas por mail y esperar una recepción a cambio. Conozco escuelas donde hay profesores de secundaria que ni siquiera conocen a los estudiantes que les están enviando la tarea, porque se han manejado con un sistema centralizado. Pero no hay prácticamente clases sincrónicas, no habría un diálogo, habría tampoco algún espacio de consulta. Y entonces, ¿no?, yo digo ahí, poner el foco en que la autoridad es relación nos obliga en este contexto a pensar esto que estoy proponiendo. ¿Qué quiere decir armar un vínculo, una relación? Cuando digo vínculo no estoy pensando solo, ¿no?, en conocer, no sé, la vida privada de cada estudiante, sino un vínculo pedagógico, un vínculo donde haya una voz, haya una manera de leer un texto, haya un ida y vuelta, una escucha, un acompañamiento. Porque bueno, eso, autoridad es relación y relación de reconocimiento. Reconocimiento de que el otro es un sujeto de derecho y a la vez de mi autoridad, ¿no? No se Ahí limita. preguntan, ¿cuáles serían las claves para pasar de la autoridad a la autorización? Ah, buenísimo. Excelente, excelente. Bueno, digo, hay algo de poder abrir preguntas antes de darnos, ¿no?, ya claves en forma de, bueno, de hay que hacer esto, esto y esto, de abrir preguntas que, por ejemplo, podrían tener que ver qué nuevos modos de atravesar infancias, por ejemplo, ¿no?, o qué nuevos modos de atravesar la formación docente en este contexto estamos encontrando. Y esos nuevos, otros modos en que se están formando nuestros estudiantes en la virtualidad, requieren de escucharlos y escucharlas, saber cómo se están formando, qué les está pasando, qué están pensando en términos de una práctica. Es muy probable que quienes se reciban en los próximos, no sé cómo han resuelto ustedes en la provincia el tema de la acreditación de las prácticas, ¿no? Pero no lo conozco en detalle. Sé que es un tema que estamos debatiendo a nivel nacional. Pero, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires no se ha habilitado una acreditación de las prácticas en contexto virtual. Pero la pregunta podría ser, ¿estamos formando futuros docentes, futuras docentes para trabajar con lógicas acordes a este contexto, a esta forma virtual
y probablemente bimodal que tengamos próximamente. Y entonces, si nos preguntamos por qué otras maneras de atravesar la formación, ¿no? O las infancias y las adolescencias, porque no formamos en el aire, formamos para que esos que se reciben enseñen en la escuela secundaria, en la primaria, en inicial. Por lo tanto, ahí hay un requerimiento, esto ya venía hace tiempo como requerimiento, pero hoy tenemos que poder mirar desde la formación docente a los niveles. ¿Qué quiere decir enseñar en sala de 5 hoy, por ejemplo? ¿Eso está incorporándose en la formación docente o estamos, ¿no?, como a la expectativa de tratar de entender todavía qué nos está ocurriendo hoy? Y por lo tanto, ¿qué nuevas modalidades de formación, de ser adultos y adultas en el caso de los niveles obligatorios, pero también qué nuevas maneras de ser formadores y formadoras hoy? Esas preguntas es posible, yo elaboré un poco, me gusta la pregunta que acabas de realizar, Rosana, porque me trae directamente a este cuadro, ¿no? Que un poco esquemáticamente, si ustedes quieren, elaboré. Pero a mí me parece que la relación de autorización, ¿no? Primero, la relación de autoridad es una condición necesaria para la formación, según mi criterio, de una autoridad en ese sentido emancipatoria, ¿no es cierto? No como una relación jerárquica. Y la autorización tiene que ver con una confianza instituyente, ¿no? Hay una autora, Laurence Cornu, que habla de la confianza como condición primera, digamos, ¿no? Como mirada desde la... Vieron, recién veíamos el cuadro de Magritte. Si yo les dijera, bueno, ese que mira el huevo, ese pintor que mira el huevo, no pinta nada, porque piensa que de ese huevo no va a salir nada. Ahí hay una desconfianza básica. Por lo tanto, es muy difícil, a partir de relaciones de ese tipo, de pura desconfianza, que se constituya, ¿no?, una autorización. La relación jerárquica se basa en verdades únicas que tiene el que sabe sobre el que no sabe. Y bueno, y ya, no hay preguntas. Hay una verdad a transmitir en forma casi automática. La autorización tiene que ver con problematizar un poco esto que estamos haciendo, ¿no? Con estas palabras que ustedes van escribiendo a modo de foro, pero problematizar quiere decir preguntarse. Básicamente, preguntarse, no quedarse, ¿no?, con lo obvio. Y yo les diría que la autorización se genera, se produce a partir de construir una experiencia en común. Y yo creo que este tiempo es muy interesante para construir una experiencia en común. Porque también nosotros y nosotras como docentes estamos atravesados por una experiencia inédita. Podemos haber tenido experiencias previas en educación en la virtualidad, pero nada se asemeja a lo que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, hay una experiencia en común que tiene costados muy negativos, pero que también puede ser algo en común con nuestros estudiantes. Y bueno, y luego la autorización considero que justamente implica un trabajo sobre uno y una misma, ¿no? En términos no tanto de pensar cómo logro incidir y obligar o hacer que el otro haga, sino cómo me implico en esa relación. ¿Qué hago yo para estar ahí en
en un diálogo, en una posibilidad de que circule esa palabra, en escuchar por dónde viene ese otro, esa otra, atravesando esta trayectoria tan atípica que estamos viviendo, ¿no? No sé, Rosana, si había otras preguntas, como por ahí me interesaba también lo de el sistema jerárquico y la relación de una autoridad de otro orden, ¿no? Una autoridad emancipatoria. Ahí me parece que es interesante distinguir niveles y registros o dimensiones de la autoridad. Y yo pienso la autoridad emancipatoria tal vez en los niveles institucionales o micropolíticos, ¿no? Eso que podemos generar en las instituciones, a veces singularmente, porque no encontramos con quiénes, y a veces es muy difícil construir en el marco de instituciones que no se transforman, que mantienen todo igual, que no se abren al cambio, que no pretenden en ningún caso democratizar la palabra. Pero hay algo de un trabajo micropolítico que es el de abrir espacios, incluso en instituciones muy, muy rígidas, espacios que antes no estaban y que tienen que ver para mí con la circulación de la palabra, con la articulación de lenguajes diversos, de lenguajes artísticos, por ejemplo, con la formación, de articulación con colegas alrededor de proyectos, de la articulación de las instituciones formadoras con la comunidad. Hoy ese es, me parece, casi un imperativo. ¿Cómo pensamos a los institutos en un territorio? Estamos acostumbrados a las paredes, ¿no es cierto? Y eso nos arma la institución. Y me parece que hoy la institución se arma desde mucho de lo que estuvimos diciendo hasta ahora, en vínculos, en proyectos, en formas de transmisión, en articulación entre nosotros, docentes, armando proyectos y viéndonos en un territorio, en un espacio geográfico y social, ¿no? Específico, en diálogo con los niveles para los que formamos, en diálogo con las escuelas asociadas, con otras instituciones. Ahí me parece que hay posibilidades, abriendo espacios de un ejercicio mucho más democrático de la formación, que si permanecemos en la idea de que el instituto se mira hacia adentro únicamente. Ahí plantean, la vincularidad afectiva construye ese respeto necesario para con los alumnos que favorece el aprendizaje. Rescatan también lo de los lenguajes artísticos, la posibilidad de trabajar a partir del arte e incluirlo eso en la formación. Hablan de los centros de estudiantes en todas las instituciones, el lugar del estudiantado en la participación política, ¿no?, de las instituciones. Ahí van planteando algunas de esas cuestiones. Sí, cuando yo digo circulación de la palabra, tiene que ver con organismos de participación, organismos colegiados o en algunas jurisdicciones de cogobierno, ¿no?, de democratización, donde las estudiantes ahí tienen una palabra, pero también pienso, ¿no?, yo he tenido experiencia en institutos donde funcionaban los órganos de cogobierno, pero luego en el aula la palabra del estudiante, de la estudiante, estaba más bien adormecida. Uh-huh. Pero no porque ellos estuvieran adormecidos, sino porque el estilo de relación pedagógica era más bien vertical, ¿no? Entonces, me refiero a una circulación de la palabra en todos estos sentidos.
Dice, sí, pero estamos en un contexto de enorme incertidumbre en donde, en palabras de Rivas, predomina la necesidad de una pedagogía de la excepción. Repensarnos y repensarse institucionalmente en el vínculo con el territorio extramuros, dice Sergio. Sí, sí, es esto que acabo de decir, ¿no? Yo vengo trabajando y bueno, quienes quieran seguir acompañándonos en el campus, la idea sería trabajar con algo así como cartografías, ¿no? Cartografiando los territorios en los que trabajamos, incluso desde nuestros hogares, digamos. No sé exactamente qué quiere decir pedagogía de la excepción, pero me gustaría pensar que muchas de estas conceptualizaciones que ya venimos trabajando hace tiempo, hoy cobran no excepcionalidad, sino que son el centro de nuestra preocupación, ¿no? Es decir, estas maneras de vincularnos más horizontales, que no quiere decir perder el lugar de autoridad, la asimetría de toda autoridad, porque la relación de autoridad es asimétrica, pero esa asimetría está más relacionada con tomar responsabilidad, la responsabilidad que tenemos como docentes, que con una jerarquía. Uh-huh. Así que bueno, no sé, me gustaría seguir pensando por este lado, ¿no? Cómo asumir con mucha más decisión este lugar de autoridad. Uh-huh. Ahí plantean la relación de la autoridad con los enfoques y las estrategias de enseñanza también. Totalmente de acuerdo. Miren, y un eje temático tan poco explorado, ¿no? No digo que no lo haya sido, pero cómo efectivamente, ¿no? Hay enfoques de enseñanza que enmudecen e inhabilitan. Y enfoques de enseñanza que por el contrario habilitan a la problematización, a la construcción conjunta, ¿no? A la pregunta. Entonces, sí, totalmente. Esto también tiene que ver con lo que vos estabas planteando, de que había consejo consultivo, pero que en las aulas los estudiantes estaban callados también, ¿no? Como que esto de la autoridad circula en todos los aspectos, en todas las acciones. Sí. Uh-huh. Bien. Bueno, me parece que hay muchos interrogantes que nos quedan, muchas cosas para seguir pensando, analizando. Sin duda para las próximas fechas, para el 10 y el 17 de noviembre, podremos seguir trabajando estas temáticas y creo que, bueno, los docentes y los estudiantes, porque también están invitados estudiantes avanzados de los profesorados para participar, y creo que es clave en todo este momento, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Beatriz, realmente muy enriquecedor, mucha participación de los docentes de los institutos, hemos tenido a través del Face, después te invitamos a mirarlo, a leerlo, a leernos, porque creo que eso nos aporta mucho. Gracias, bueno, muchas gracias. Gracias. Un gusto, Beatriz, que nos hayas acompañado. Ha sido realmente un mimo al alma de todos en este contexto en el que estamos, que a veces uno se siente solo trabajando y bueno, encontrar estos espacios de discusión, de reflexión, de pensar en conjunto, ¿no? Me parece que a mí eso es lo más importante, que podamos pensar en conjunto e ir encontrando también puntas y salidas a esto que nos ha pasado en este año tan complejo y tan difícil, y que estamos sobrellevándolo de buena manera, así que agradecerte un montón, y bueno, y empezamos este trabajo de capacitación que yo creo que nos va a ayudar muchísimo a pensarnos situacionalmente, que es lo más importante. Bueno, buenísimo, nos seguimos encontrando en el campus y bueno, ustedes me pasarán las coordenadas para entrar al aula y nos volvemos a ver el 10. Dale, hacemos así. Chao. Bueno, muchas gracias. Gracias. No, a ustedes. Gracias.